congreso de la Federación Valenciana de Estudios Clásicos, y en ese sentido debo referirme especialmente a don Carlos Goñi y a don José Ángel Santiago, los dos del CECIRE de la Comunitat Valenciana. També a doña María del Rosario Andreu Benagues, que es directora del Centro Asociado de la UNED aquí en Vila-real, que es la que nos ha proporcionado las aulas para las ponencias y conferencias. También debo saludar a don José María Maestre, que también nos ha sido sponsor de este congreso a través de la Sociedad de Estudios Latinos y del Instituto de Estudios Humanísticos. Y por último, debo agradecer y saludar, aunque no tenga aquí a ningún representante, a la Fundación Antonia Mir de Valencia, que desde el principio apostó por nuestro congreso de una manera generosa y confiada. Fue en realidad el primer apoyo que tuvimos. Pero también hay que saludar, es cuestión de nobleza, a todas las personas que aquí nos acompañan, porque su presencia aquí es un privilegio y además están arropándonos en este congreso. Quiero saludar específicamente, aunque no está aquí todavía, a don Javier Aparici, que nos ha dicho también que vendrá en un momento, que es vicario general de la diócesis de Segorbe-Castellón y párroco de la iglesia arciprestal de San Jaime de aquí, de Vila-real. Y también debo saludar a don Jesús de la Villa, que es el presidente nacional de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Pues bien, ponentes, comunicantes, asistentes, amigos y amigas todos. Debo empezar diciendo que esta larga lista de autoridades debe ser interpretada como un inmenso acto de agradecimiento. Gracias a todas las instituciones mencionadas hemos llegado hasta este gran casino. Y hemos llegado aquí con varios propósitos. El primero, propiciar un encuentro entre investigadores que dedican sus trabajos a esclarecer el hecho religioso en toda su pluralidad. Segundo, intentar diseminar el encuentro entre personas que no son investigadores, pero que sienten interés por la cultura en general. Y en tercer lugar, intentar sembrar la semilla de la concordia y del respeto en la mente y en los corazones de todos los que nos escuchen. Vayamos por partes. El primer objetivo mencionado, el de propiciar un encuentro de investigadores, creo que lo cumplimos sobradamente con la presencia de 19 ponentes y 19 comunicantes de diversas universidades radicadas en varios países de Europa y América. Como es usual en nuestros congresos, hemos buscado una perspectiva interdisciplinar y diacrónica. A nuestro juicio, no hay mejor enfoque para tratar una cuestión como el hecho religioso en las orillas del Mediterráneo. Como sociedad de clasicistas, dedicamos una especial atención a la religión griega y romana, pero desde que fui elegido presidente de la Delegación de Castellón y Valencia, de la SEC y de la Federación Valenciana de Estudios Clásicos, he tratado de situar la cultura clásica en un ámbito más global, en línea con la idea de que el mundo clásico no es solo un legado, sino una forma mentis, es decir, una manera de articular también en nuestros días nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. En el Mediterráneo ya hemos dicho que la religión tiene sus momentos de concordia y de discordia, así que no sucede nada. Pues del directo, no pasa nada. Pues bien, por lo que estaba diciendo, una sociedad como la nuestra, de estudios clásicos, no tiene ningún tipo de resquemor ni de problema en adentrarse en otras culturas que no son propiamente la griega y la romana. Nos adentramos en la cultura hebrea, en la cultura cristiana y, por supuesto, en la judía. Pero yo me pregunto, ¿cómo si no vamos a entender
la sociedad judía de Alejandría, la exégesis de Filón, la exégesis judía de Filón, o el propio concepto de canon. ¿Cómo si no vamos a comprender los principios fundamentales del pensamiento cristiano, bruñido con la barreta del neoplatonismo o del aristotelismo? ¿Cómo comprender en su profundidad los concilios de Nicea o de Constantinopla sin tener presente los conceptos filosóficos greco-romanos? Pero ¿cómo si no vamos a poder profundizar en la falsafa o teología musulmana? La propia palabra falsafa proviene de filosofía. ¿O cómo admirar a derviches y sufíes? En definitiva, cómo desmenuzar y degustar el pensamiento de Maimónides, de Tomás de Aquino o de Ibn Arabi sin la cultura clásica. Pero nosotros tampoco queremos caer en el adamismo de pensar que todo nace en Grecia. Por eso nuestra mirada es también retrospectiva y nos adentramos en Mesopotamia o en Egipto, porque la cultura, también la clásica, nunca es explicable desde la autarquía y desde la autorreferencialidad. Soy consciente de que este es un peligro que corremos los clasicistas y que puede justificar que hayamos perdido tanta influencia social, no solo, digamos, la maldad de los demás. Por eso, nuestros congresos buscan conscientemente romper autocomplacencias, acabar con enroques y encastillamientos, cegar toda presunción, toda arrogancia, todo engreimiento para presentar la cultura clásica como un eslabón insoslayable de la civilización humana, como un eslabón. Y para ello hemos de mirar hacia atrás y hacia adelante. Esto que decimos justifica que una sociedad, como he dicho antes, de estudios clásicos, se ocupe también de ámbitos como la patrística, el judaísmo medieval, el islam, el humanismo. De hecho, aunque a veces se entienda la filología como el exquisito arte de la nota a pie de página o como la ciencia de la acotación textual, nosotros creemos que la filología es eso, pero es también una herramienta para entender la vida. Y la vida, con todos sus claroscuros, debe ser objeto también de nuestra sociedad de estudios clásicos. Vean, por tanto, ustedes que la interdisciplinariedad y la diacronía no son dos ribetes decorativos de nuestros congresos, sino que son expresión profunda de nuestra concepción de lo filológico. Y por esta razón hemos dado cabida a la historia del derecho, a la filosofía, a la antropología, a la teología e incluso a las artes. Todas estas ciencias estudian parcelas de la vida, de una vida que se expresa en palabras, que es el objeto de la filología. Pues bien, ¿qué otra cosa es también la religión que una expresión de la vida humana? Hoy en día los arqueólogos van revelando que la forma de disponer los huesos, incluso entre los neandertales, reflejan un respeto por el cuerpo y tal vez incluso un cierto sentido de la trascendencia. ¿Tendrán tal vez un sentido religioso el bermellón de las manos prehistóricas grabadas en las cuevas o las sombras abocetadas de animales? Lo dice el Salmo 19, cuando afirma que los cielos cuentan la gloria de Dios. Tal vez hoy en día esto resulte difícil de entender, porque corremos a toda prisa hacia un mundo completamente desacralizado. Utilizo este vocablo en el sentido de Mircea Eliade, porque creo que esta deriva desacralizadora, permítanme decirlo así, está transformando nuestro mundo en un solar absolutamente homogéneo, roqueño y completamente cosificado. Y no estoy hablando de Dios en el sentido de las religiones monoteístas, sino estoy hablando de lo sagrado que tiene cada gesto de la vida, cada mutación de la naturaleza. La existencia de todo lo que rodeaba al ser humano
daba explicación a la conciencia humana y hacía que los pueblos más primitivos se explicasen el mundo como una crisálida en permanente eclosión, como una especie de parto constante que hacía tangible la unidad entre todo lo que rodeaba al ser humano. Y esas fueron las primeras expresiones de lo sagrado que encontramos en las orillas del Mediterráneo. Pero en ese contexto, poco después, en Ur de Caldea, Hashem, el nombre, ordenó a Abraham, cuando todavía no era Abraham, abandonar su tierra en dirección al país que yo te indicaré. Y allí empezó algo nuevo, que también tuvo por testigo las aguas de nuestro mar. Y es que por primera vez la divinidad se revela, se autorrevela y se introduce en la experiencia humana. Y ahí con ello introduce en la experiencia religiosa el concepto de esperanza. No estamos ya ante la conciencia de lo sagrado, sino ante la experiencia del amor de Dios y ante la vivencia de que la providencia existe. Nos encontramos de golpe con un diálogo entre el Eterno y un hombre. El Eterno elige, promete y propone un pacto que, como acabo de decir, implicó que la esperanza se transformara en un concepto religioso. Implicó que la historia se reveló como un inmenso acto de amor entre lo divino que se entrega sobre el hombre real y sobre la historia, a la manera en que el agua va cayendo de los cangilones de una noria, o en la manera en que la cera va esculpiendo las fronteras de la luz, o a la manera en que el aire va remontando el farallón de un precipicio habitado por una infinidad de aves. También aquí, en las orillas de nuestro mar, en Belén, nació el que los cristianos consideran el Mesías. Con él la misericordia y el perdón se transformaron en los eones principales de la historia. Desde ese instante, la faz del Mediterráneo cambió radicalmente. Otro cambio se producirá posteriormente con el advenimiento del Islam. Hay quien dice que es en ese instante cuando realmente el Mare Nostrum dejó de ser el Mare Nostrum, porque las orillas del norte y del sur quedaron incomunicadas. Pero yo no me quiero extender mucho. Pero precisamente ahí, en ese instante, encontramos una de las fuentes de las murallas invisibles que sajan las olas de nuestro mar. Y por ello son también tan importantes los otros dos objetivos de nuestro congreso. Recordad lo que dije al principio. Hablé de diseminar sus resultados fuera del ámbito de los investigadores y también de intentar sembrar la semilla de la concordia. Lo primero solo se puede hacer con el concurso de los poderes públicos, que ponen a nuestra disposición instalaciones como estas, en la que nos encontramos. Ellos nos ayudan, pero nosotros debemos convertir la investigación en algo más que un detalle envuelto en ámbar para deleite de colegas. Esta idea nos impulsa a convertir este congreso en un marco abierto a toda la ciudadanía. Nos gustaría además que participase todas las personas que quisieran de Villarreal y todo el mundo que quisiera, y si pudiéramos tener una televisión todo el tiempo que durase el congreso, mejor. De hecho, deben saber ustedes que no hemos cobrado un solo céntimo de matrícula absolutamente a nadie, y no porque estemos sobrados de fondo. Pero la ética es más importante en este caso que la economía. Y para nosotros era absolutamente esencial que las puertas de este gran casino, o a partir de las comunicaciones, un poco después, las puertas del centro asociado de la UNED, fuesen únicamente un elemento arquitectónico, pero nunca una barrera ni una frontera. Y precisamente ese es el tercer objetivo, que será el primero en materializarse en este congreso inmediatamente después de la presentación. Tendremos, como todos ustedes saben, una mesa redonda en la que trataremos, aquí llega
Isaac Sananes, de la comunidad israelí de Valencia, pues tendremos después una mesa redonda en la que trataremos simplemente un tema. Es una mesa redonda que no está preparada. Veremos lo que la providencia, ¿no? lo que va diciendo y va inspirando a cada uno de los contertulios. Pero sí tenemos un tema, y el tema es cómo volvemos a convertir este rinconcillo, por utilizar una palabra de Vives, rinconcillo, este rinconcillo del mundo que llamamos Mediterráneo, cómo podemos volver a convertirlo en un espacio de concordia. Cómo podemos hacer que este mar sea un espacio lleno de puentes, de balizas, de rampas de diálogo. Por nuestra parte haremos lo que podamos y de hecho ya hemos hecho algunas cosas que nos han traído hacia esta sala en el día de hoy. Permitidme por último acabar con una nota personal. También el corazón tiene que estar presente en estos actos. Para mí no ha sido nada fácil llegar hasta aquí, pero los que me conocen saben que era una enorme ilusión que estoy cumpliendo y por la que me siento enormemente agradecido. Cumplo esta ilusión gracias a las autoridades que han permitido que estemos aquí y a tantas personas que se han volcado con nosotros. Pero también la cumplo porque tengo un equipo en mi delegación de la SEC en el que todavía descubro que la amistad tiene algo de sagrado, recordando lo que he dicho al principio. Por tanto, gracias Mariló, gracias Chede, gracias Alberto y gracias Manolo. Gracias a todo el resto de miembros, pero tengo que centrarlo en estas 4 personas que son las que realmente han estado batallando en este congreso. Codo con codo habéis transformado las frías gestiones en anhelo y en empeño. Habéis hecho de la tinta, de las facturas pro formas y de la burocracia un venero de pasión y de entusiasmo. Sois vosotros los que habéis aspergido, o si queréis decirlo así, rociado este congreso con la lluvia fina de lo sagrado. Muchísimas gracias.